de Chacabuco, estoy hablando de José Luis Tedesco. 5.500, seguramente más o menos, 65 votos, 19% de los votos, con la posibilidad de así nomás ya meter 2 concejales. José Luis, buen día por la mañana, ¿cómo le va? Buen Felicitaciones. día, Ivana, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Muchas ¿Bien? gracias. Muy bien. ¿Se lo esperaba? El otro día hicimos un análisis de Ujú, cómo podía ir y llegábamos a un número que podía andar entre el 17 y el 20%. ujú. Así que, eh, si bien podíamos llegar a ese guarismo haciendo algunos cálculos, la realidad es que encontrarte con, valga la redundancia, con Con la esa realidad realidad, tal cual. es muy distinto. Ujú. Pero sí, o sea, el número lo esperábamos, pero la realidad es distinta. Lo podemos decir así. Bien. A nivel nacional, 30 y pico por ciento de votos de Milei. En algún Sí, momento sobre mayo, junio, se hablaba de esa posibilidad, de ese porcentaje. sí, Después se calmó sí, todo, parecía que no, y bueno, finalmente terminó siendo lo que se hablaba ya por mayo, junio. sí, Me gustaría un poquito que analices qué es lo que votó la gente a nivel nacional. ¿Por qué? sí. ¿Por qué digo esto y lo venimos hablando con los otros candidatos? Primero decirte que Alejo Pérez dijo en el estudio hace un rato bueno, que él considera que los votantes del espacio de ustedes también son votantes del espacio de ellos y que se pueden sentar a charlar porque seguramente coincidirán en un montón de ideas. Eso por un lado. Sí. ¿Aceptaría sentarse a charlar? Yo te voy a contar algo. En realidad la presunción que tiene Alejo no es tal, porque yo tengo constancia, acá en Chacabuco, Constame, sí, sí, tengo constancia, constame. que nosotros hemos recibido votos tanto del espacio de Juntos como del espacio de Unión por la Patria. Ujú. Y me consta, no te puedo decir, porque Lógico. es imposible cuánto de cada lugar, pero hemos tenido votantes de ambos espacios. Y eso también lo podemos ver a nivel nacional. Fíjate que, por ejemplo, provincias como La Rioja o Las algo emblemática, Provincias claro, del Unidas. sur. Sí, del sur Eh, del norte, están todos sí, violet. bueno, pero claro, pero fíjate, por ejemplo, una provincia feudo emblemática del peronismo como San Luis. Ajá. Sacó más del 50%, Milei. Entonces, la lectura que necesitamos hacer acá, y que todavía, digamos, la política tradicional Le no ha cuesta, leído, no la lee, no la puede ver todavía, le cuesta un montón. es que la gente, o sea, vio en Milei la posibilidad de libertad en sus diversas formas, cada cual entendió lo que quiso. Esto también hay que decirlo. Yo quiero que sepas que es muy probable que hoy discutamos un poquito, Me encanta, en el mejor de los me sentidos, ¿no? encanta, me encanta. Como lo hacemos vos y Me yo. encanta porque sos una persona inteligente y las personas inteligentes plantean desafíos para responder, así que Vos decías, está bárbaro. Milei, la gente votó. La gente votó Milei Ujú, y Milei lo que propuso fue libertad. ujú. Esto fue el lunes pasado estuvimos en el Movistar Arena y la gente en un momento se puso a ¿Quién gritar tocó la guitarra? libertad, no tocó nadie. La gente empezó a gritar libertad en Vos un me decís momento. Movistar Arena y yo digo, concierto. No. No. ¿Empezó a gritar? Movistar Arena en el cierre de acto de Sí. Milei. Entonces todos empezamos a gritar, en realidad libertad. Libertad, libertad, libertad. Bueno, y era un grito, pero Sí. a mí me puso la piel de Mm. gallina. Entonces, después, bueno, cada cual le va a poner un poquito más de connotación a la libertad en un ámbito o en otro. Algunos le pueden poner más en la libertad social, otros en la libertad económica, Ujú. pero libertad al fin. Sí, tal cual. Entonces, lo que yo veo es que la gente, a nivel nacional, a nivel local, apostó a esto, apostó a una manera distinta de hacer política, a una manera en que el Estado no te coopte a vos como individuo, como persona, y lo ves, pero flagrante, en todas las provincias que son más bien feudo. Después tenés otras provincias que son mucho más liberales, podríamos decir, como podría ser Mendoza, que también hizo una elección tremenda en Ujú. Mendoza. Pero bueno, ahí ya el componente es otro. Ahora, cuando vas a las provincias feudos y de golpe ves la performance que tuvo Milei, evidentemente la gente está diciendo algo muy concreto Ujú. y que todavía la política tradicional no está leyendo y le está costando leerla. ¿Qué está diciendo? Porque mucha gente dice, ayer, los mismos periodistas, cuando iba con ese porcentaje Milei, hablaban del voto bronca.
También hay algo de voto bronca. Ujú. En muchos casos... Es como de esta manera que ustedes están haciendo, digo, los partidos clásicos. Yo no pondría... No. nosotros, o sea, imagínate, yo No sé cuál no es formo... por eso Por digo, eso, vamos viendo cuál es sí. Yo no puedo la poner mirada. no puedo poner todos los huevos en la misma canasta y decir que el voto bronca, por ejemplo, existe en todos los lugares. Ujú. Si te vas a Capital Por Federal, eso te digo. seguramente sí vas a encontrar un voto bronca por la idiosincrasia del capitalino, etcétera. Ahora, en San Luis estoy seguro que no es un voto bronca. Es un voto de decir basta de esta falta de libertad que cuando vas a San Luis todo muy bonito, han invertido un montón en obra pública y toda la gente se sorprende. Uy, mirá el Estado, algunos plantean que es el Estado eficiente, cosa que no existe, pero son todos empleados del Estado. Y entonces, la falta de libertad que a veces se vive en una provincia como San Luis y que la percibís en el ambiente y tiene que ver mucho con lo social, esa falta de libertad, Ujú. bueno, ahí tuvo otra connotación, no fue un Sin voto duda, bronca. sin duda. Fue un voto como de libertad, ¿viste? Ujú. Y lo mismo podés ir cuando te vas a La Rioja o te vas a las otras provincias que tuvo una performance muy alta. Pero Entonces, fíjate que lo que vos decís es súper interesante, porque la libertad en sí es un concepto sumamente abstracto ujú, y a su vez complejo, ¿no? Y la Argentina ayer eligió a un hipotético líder, sí, ¿sí? Digo hipotético porque hay sí, que sí, llegar a las generales, que no tiene estructura, sí, ¿no? Entonces, de sí, sí, alguna manera encierra esto mismo que encierra la palabra libertad. sí, sí. Y la pregunta que yo hago y la estoy haciendo desde que empezó el programa es, ¿qué votamos? Bueno, ¿Qué y votamos votando a mi ley, entendés? sí, sí, y ahí yo voy con dos preguntas, Ujú, porque las preguntas nos ayudan a pensar. Por un lado está esta cuestión de a qué le llamamos estructura, ujú. ¿sí? Porque de golpe te dicen, no tiene estructura. ¿Qué es la estructura? Gente Gente para. capaz para Sí, sí. gobernar, Bueno, ni más ni menos. yo creo que la gente que se le fue acercando a Milei y de golpe cuando ves los equipos que fue armando y los referentes que fue poniendo, el otro día estaban No todos los en el conocemos a escenario. ninguno. Bueno, yo los vengo siguiendo, conozco a algunos o a La la gente, mayoría. la gente no los La gente no los conoce. conoce, No los conoce. pero es gente de muy alta capacidad, gente probada en el sector privado, gente que realmente sabe lo que hace y lo que debe hacer o lo que va a hacer. Así que eso está, o sea, Ujú, va a tener gente para poner en los lugares clave, podríamos decir. ujú, Después está la otra estructura que tiene que ver con lo partidario, con la cuestión eh, de ir a los lugares de votación, por ejemplo, que ujú. ahí no la teníamos nosotros la estructura, de hecho. La armamos con mucho esfuerzo y hicimos controles en la medida de lo que pudimos y demás, pero está claro que ahí tenés, yo le agregué esa otra cuestión. En algunos lugares, estoy seguro que Milei tuvo un caudal de votos mayor por la misma estructura de cómo funciona el sistema de votación argentino, Ujú. que tiene muchas falencias. Sí, claro. Entonces, eh, quiero decir, está este tema de la estructura que a veces lo ven como ¿qué es la estructura? De golpe, si hay gente capaz que cree en el proyecto de Milei y Milei lo convoca, seguramente se va a sumar al proyecto. Ujú. Te doy otra alternativa. En algún caso de cargo clave, ya los tiene cubiertos igual, pero supongamos que quiere hacer un cargo clave, lo puede concursar y elegís Ojalá, al más capaz ojalá, para ocupar cargos clave. ojalá No, empecemos a ni concursar siquiera, los cargos. claro, claro. Ojalá. Entonces, este tipo de mecanismos son los que también tenemos nosotros previstos. Sí, a mí lo que antes que nada, te lo dije fuera del aire, lo tendría que haber hecho apenas abrí la nota, felicitarte. Muchas gracias. Hiciste una excelente elección. Muchas gracias. En muy poco tiempo, con muy Ujú. poco presupuesto, hiciste una excelente elección. Obviamente, y digo, todo está puesto y está bueno poner todo en discusión, porque fíjate las paradojas que se dieron en cuanto a las lecturas típicas de la política Sí, tradicional. tradicional. Massa no lo traccionó a Darío, y Darío fue el candidato más votado en Ujú. Chacabuco. Bullrich no lo traccionó a Di Palma porque le ganó un larretista, que Sí, fue Alejo sí, Pérez. Digo, en el único lugar en donde se dio esta cuestión vertical tradicional es en el caso de Milei y vos, que tenés muchísimos votos y algunos se le pueden atribuir a nosotros nos cortaron a un esa montón de cantidad. votos. Sin duda, pero te quiero decir, también se desarticuló esa manera Sí, sí. de leer la política, digo.
Y no es casual que venga un hombre como Milei, que es un outsider, que terminará siendo un insider, porque para hacer todo lo que él quiere hacer va a tener que transar con toda la casta política que él detesta. Ujú. Y no hay peor cosa que ser... em, hay una frase que a mí me gusta mucho de Amado Nervo que dice, porque fui el arquitecto de mi propio destino, Sí. ¿no? Y él va a ser el arquitecto de su propio destino, digamos, si a él le va bien en estas elecciones, va a tener que transar con toda esa casta que él detesta para poder armar lo que quiere armar. Entonces, todo se ha puesto en tela de juicio. Ujú. No, vuelvo a repetir, no es casual que lo ponga en tela de juicio una persona que viene de De afuera. afuera, Sí, sí, claro. ¿sí? Que está dentro igual, ¿eh? Sí, Está sí. dentro, no hace nada, al mejor estilo todos los demás, Ujú. no labura, no saca leyes, no hace absolutamente, digamos, es un Manes o cualquiera de estas personas que vinieron hace 2 años que duerme la mona, forma parte de la casta política que él detesta, pero sin embargo viene a poner, y eso es lo que yo tomo de una personalidad como Milei, viene a poner en tela de juicio casi todo el sistema político Ujú. argentino. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que volvimos a vivir un 2001, ¿Mm? este es otro 2001, nada más que lo estamos viviendo en el 2023. Y Y creo que todos los actores hemos tratado de sostener la democracia. claro, Medios de comunicación, exactamente. partidos políticos, nosotros Es, mismos, empresarios, todos dijimos no, bueno, no. La es, cosa está este, chunga. este es la vuelta al que se vayan todos, pero justo apareció Milei y dijeron, bueno, que venga Milei. En vez de que se vayan todos, que venga Milei. Es esta la Ujú. lectura. Entonces, nos volvió a pasar lo mismo. Sí, O sea, no podemos seguir repitiendo errores. Lo interesante es que la salida fue democrática. sí, claro. Eso es muy interesante. Y no Eso lo fue una decía Fabio salida. Di Palma recién. ¿Eh? Eso lo decía Fabio Di Palma Claro, recién también. claro. Eso me parece que es súper interesante. Y después tenés la cuestión de lo que en sí puede hacer Milei, porque es una oportunidad impresionante. Ujú. Macri tuvo la oportunidad en 2015 de hacer un cambio, eh, que muchos No esperaban. creímos en eso, yo creía Ujú. en eso, creía que podía haber un cambio, y no lo hizo. Eh, por eso hoy Juntos es una fuerza que no, yo creo que va perdiendo identidad, porque no fue el cambio que prometió y al mismo tiempo siguió manteniendo muchos de los vicios de la Mm, política tradicional. total. Entonces, de golpe, si no se ayornan y no leen con mucha autocrítica Ujú. qué es Hoy Juntos, yo creo que es una fuerza que tiende a diluirse en el tiempo. Por más que esto sea doloroso y que a alguno le pueda caer mal, pero yo es la lectura que hago de lo que está pasando, porque no, fíjate que se vio mucho en esta elección. Eh, qué sé yo, partimos de la base de que quienes estamos en esta mesa de trabajo lo único que queremos es que a la Argentina le Que vaya vaya bien, bien, ¿no? Por exactamente. supuesto, yo en mis entrevistas y en mi programa siempre parto Sí. absolutamente desde ahí. Metámonos un poquito en Chacabuco y pensamos, ¿sí? Y te agrego algo más. Probablemente termine ocurriendo lo que venía diciendo Milei, que haya gente de Juntos que empiece a migrar hacia una posición liberal Ujú. y otra gente que empiece a migrar hacia una posición más progresista y con dos fuerzas, digamos, mucho más definidas de lo que hemos tenido en la política tradicional, que por ahí lo que cambiaban eran más que nada los modales, podríamos decir. Porque Bueno, de sí, golpe de cuando vas hecho, a la base del peronismo, del radicalismo, básicamente planteaban cosas muy parecidas, tenían distintas maneras de hacerlas o de llevarlas a cabo, pero en definitiva lo que planteaban de fondo, la justicia social y ese tipo de cosas eran muy similares, ujú. tenían un mismo objeto en común, podríamos decir. De todos modos, eso, digo, más allá de que eso suceda así, fíjate lo que pasa en el peronismo, es decir, un tipo totalmente resistido como fue Massa en el 2015 Ujú. o 2017, hoy es considerado el candidato de la fuerza, digamos. Claro. Uno ya aprendió, digo, quienes se interesan por la política y que es la herramienta que dirige los destinos de los países, Ujú. uno ya aprendió que en el peronismo hoy está el de izquierda y mañana está el de derecha Totalmente, sí, en el mismo lugar con la misma fortaleza, digámoslo, sí, de esa manera. sí. Conjuntos, ¿qué te puedo decir de Juntos? En el 2015, cuando asumió Mauricio Macri, creo que a los 10, 15 días tenemos las grabaciones con Juan Pablo Ratti en donde hacíamos una especie de recorrido de qué Ujú. era lo que se venía y te lo puedo pasar.
Creo que Se anticiparon. pero es que era tan obvio, creo que no le pifiamos en nada. Y con respecto a Milei, a mí lo que me Ahí parece tenés es... más incógnitas. sí, claro, sí celebro que venga a romper cosas que hay que romper en la política Sí. argentina, pero sí tengo muchísimo miedo porque es una persona que considero que no está del todo bien. O sea, es una persona que me parece peligrosa. Peligrosa en cuanto... Y no a los modales. Andrés Orsini siempre decía, a mí los modales me dan un poco igual. Yo prefiero verlo a la persona, Sí, totalmente. verla de verdad, Sí, que creerme que es una cosa y que sea otra, ¿no? totalmente. Milei tiene eso, Sí, es lo que hay, sí. pero hay mucho más de lo que muestra. Y si lo que muestra es complicado, lo que no muestra, a mí particularmente, en lo absolutamente personal, me da un poco de temor. Te decía que bajo y está la posibilidad de meter 2 candidatos a concejal en las generales, que es como que no vas a saber qué hacer el Consejo Deliberante de Chacabuco con esta estructura nueva. Como, a mí me emociona eso, o Sí. sea, a mí me alegra. Necesitamos un Consejo Deliberante que se despierte, necesitamos gente de afuera que venga y diga, mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo Sí. otro. ¿Viste cuando en una ciudad hay 2 o 3 que hacen bien las cosas que empiezan a obligar al resto Sí. del mismo rubro a mejorar? Claro. Bueno, Se vuelve competitivo. exacto. Sí, sí. Exacto, eso siento. Sí, sí. Bueno, básicamente es lo No que sé cómo vinimos a lo hacer. vivís. Es lo que vinimos a hacer. Ujú. Así que cuando nos propusimos, que yo ya la conté la historia, yo no tenía previsto postularme a nada este año y después cuando empezamos a trabajar con el grupo, con este grupo de vecinos que apoyaba las ideas de la libertad, empezamos bueno, a desarrollar el grupo y después sí hicimos la postulación, nos pusimos un objetivo muy firme de cambiar la agenda de Chacabuco, todo lo que podamos de lo que es la política hoy, de lo que consideramos que no satisface lo que necesitamos los vecinos, y vamos de ese lugar. O sea, nosotros somos vecinos que nos pusimos este traje de políticos partidarios para promover un cambio. Ujú. Y consideramos que el cambio es cultural, en primer término, y para eso hay que hacer algunas cosas que tengan que ver con las manifestaciones que tenemos los seres humanos para vivir en sociedad, a través de nuestras elecciones, a través de que digan, uy, mira, al final estos sacaron cerca del 20%, ¿qué pasó? Bueno, hay que hacer esas cosas y tenemos que seguir haciendo otras cosas, precisamente para que nuestros vecinos pongan foco en esto que estamos haciendo y que más gente se sume. Nosotros estamos convencidos que el Consejo Deliberante es el lugar donde los vecinos, es un consejo de vecinos. Es el Y único lugar. exactamente, es el lugar donde los vecinos tienen que exponer sus necesidades y desde ahí tienen que salir las legislaciones que tienen alcance distrital para mejorar la vida de los vecinos, para facilitar las cosas y no para oponerse sino al contrario, es estar a favor de los vecinos, a favor de los emprendimientos, a favor de que a Chacabuco le vaya bien. Tal cual. José, ¿cómo van a trabajar de acá al 22? No, básicamente vamos a seguir trabajando como vinimos, seguramente van a surgir cosas que tienen que ver con este resultado que obtuvimos, Ujú. pero vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, vamos a profundizar en hacer y dar a conocer más nuestras propuestas con más profundidad porque tenemos los ejes estratégicos que sí los dimos a conocer, pero ahora Ujú. tenemos que avanzar un poquito también en propuestas, cómo se van a definir, cómo se van a implementar también, porque en el qué podemos estar todos de acuerdo, pero también ¿Cómo? necesitamos explicar el cómo. Así que vamos a estar trabajando también en eso. Es mucho laburo profesional que hacemos y que lo hacemos por la comunidad en la que vivimos. O sea, imagínate que, como te decía antes, esta campaña la bancamos nosotros con el aporte de algunos vecinos, alguien que nos prestó la casa para poder reunirnos y este tipo de cosas, pero quiero decir, es una campaña a pulmón. Ujú. Nosotros decíamos ayer que no llegamos, pero decíamos la campaña de los $500, porque costó menos que eso la campaña nuestra. Que no llegamos. Ah, que no llegamos en cuanto a No que no. llegamos al importe, digo. Ujú. Y bueno, básicamente esto es lo que vamos a seguir Dice, trabajando. Sí, dice en la nota que hacíamos con Alejo, sí. escribe Laura Belinquerés. Ujú. Alejo
comparás los 5.000 votos nuestros con los 10.000 de ustedes. Empezamos la campaña hace un mes y medio poniendo dinero de nuestros bolsillos. Calculamos que gastamos menos de $500. Sacamos más de 5.000 votos sin estructura y sin dinero. Es hora de cambiar la forma de hacer política. Se puede y se vio en estas elecciones. Sí, claro. Es que es evidente, o sea, nosotros no... Esto es importante, recién lo decía con otro medio. Yo no me la creo acá. Y ayer a los chicos les decía, no se la crean. O sea, esto es importante no creérsela. Esto es un mensaje de la gente que fue a las urnas y dijo, queremos otra cosa. Pero si nosotros no la queremos, somos unos giles. Vos viste... Porque no somos nosotros, ¿entendés? Iba, Pero ¿cómo es, lo voy a entender? Vos es, viste... es la gente que está diciendo, basta de lo que teníamos. Queremos esta campaña. Ustedes hicieron una campaña austera, bancamos la campaña austera. Dale, hagan ese tipo de campaña. Salieron con propuestas, son vecinos a pie, bancamos eso. Bueno, eso es lo que está diciendo la gente. Y bancamos las propuestas. Entonces, hay que leer muy bien esto. Sí, claro. Aparte, no sé si sos de esos o no, pero a mí me gustan mucho los hombres. Bueno, antes usaban los hombres en la política de traje, saco, corbata y toda la bola, ¿no? Ahora se usan más suéter con cuello, arriba de camisa. Depende, ¿no? Las modas de la política podríamos Me llamarlas. critican un poco los chicos del equipo por la vestimenta mía, pero bueno, me dicen que me he visto muy campo. Puede pasar. No sé a dónde vas, pero disculpame la interrupción. No, que me quedé pensando en esto de muy campo. Wow. Esto, las modas, la política, cómo hay que ponerse, cómo hay que vestirse, qué sé yo, no sé qué. Si bien en mi carrera eso se enseña, ¿sí? Para asesorar, hacen ecuaciones numéricas muy extrañas, ¿sí? Quedó reflejado en esta elección las ecuaciones numéricas extrañas que hacen los políticos. Yo la creo política que ya, tradicional. claro. Sí. Yo creo que ya cuando se habla de que los consultores no le están pegando es porque están trabajando de una manera que ya no se puede trabajar. No camina más. Sí. Entonces si vos supieras la cantidad de números que yo escuché y vengo escuchando, que no tienen nada que ver con cómo se dieron las elecciones, muy poquito tiene que ver, algunas cuestiones sí, pero el resto en general, la cantidad de disparates que yo escuché. A mí me decían, ¿cómo lo ves? Esperemos al domingo. Claro. Es la mejor encuesta. Es tal el disparate que se está manejando que hablar es hablar al cohete. Sí. ¿No? Totalmente. Y nadie se imaginaba el porcentaje de Milei. De Milei no se imaginaba nadie. Bueno, pero vos a nivel local sí, pues ya les había dado un... Sí, nos daba un número a nosotros que estuvo dentro de lo... No, ni tranquilo ni tranquilo. En realidad quería ver si ese número se producía efectivamente y sobre todo, atento, como te decía antes, a qué nos están diciendo las urnas. O sea, es esto, ¿qué nos dicen las urnas? Tal cual. ¿Qué está diciendo la gente? Claro, porque sabemos que, por ejemplo, el aparato peronista, o sea, da un mensaje, pero es un mensaje de aparato. O sea, no es un mensaje genuino. Claro, ¿entendés? Es distinto ese mensaje. Con Juntos pasa un poco lo mismo. En cambio, aparecimos nosotros, irrumpimos así, y no es que somos nosotros. La gente está diciendo algo muy poderoso y que yo invito a las otras fuerzas que empiecen a hacer esta lectura. Y lo digo desde la lectura de qué es lo que están diciendo las urnas, qué es lo que está pidiendo la gente. Entonces, lo digo desde mi humilde lugar de chacabuquense, de a pie, que nos pusimos el overol de político partidario, como te decía antes, pero esta lectura es muy importante que la hagan. Que va con cualquier ropa porque no es ropa de trabajo, te lo quería decir. Gracias por venir. Un placer. Felicitaciones, ya vamos a tener más tiempo y esto va a andar. Y también uno juega de acuerdo a cómo juegan los demás, en un juego en donde se juegan, valga la redundancia, algo tan importante como nuestra calidad de vida, cómo vivir un poco mejor. Totalmente. Y sobre todo las cosas, lo que digo siempre en la radio, vivir de acuerdo a todas las capacidades que tenemos. Totalmente. Bueno, porque cuando vos no tenés capacidad o capacidades o tu pueblo no las tiene, bueno, vos tenés un tope. Claro. Pero cuando vos tenés todas esas capacidades y el tope te lo está poniendo el mal ejercicio de la política y de los políticos,
Es lo que está Eh, pasando hoy. es lo que está pasando hoy. Por eso digo, lo único que yo celebro de Milei, y esto déjamelo decir a título personal, es que haya venido a romper una estructura que ya estaba rota, Sí, pero lo pone de manifiesto. sí, Si eso acá en Chacabuco se puede trasladar en concejales que rompan los quinotos, que propongan, que hagan que las cosas se cumplan, siempre va a ser más que bienvenido. sí, sí. Y estamos por eso y de hecho el plan nuestro es este. O sea, imagínate que al principio dijimos, propongamos una agenda y tratemos de cambiar la agenda de Chacabuco. Ujú. Empezó a pasar eso. Empecé a escuchar a otros candidatos que empezaron a hablar de nuestras propuestas y las manifestaban como propias, cosa que me encantó. Y les decíamos, los animábamos a que las copien y que si les toca gobernar, que las lleven adelante completamente. Ujú. Vamos a apoyar eso, si lo hacen. O si nos toca a nosotros que nos apoyen, porque en definitiva también lo están diciendo. O sea, esto es A un ver, juego de... José, hay una cosa que está diciendo José que es tan así que lo voy a lo digo como Ujú, periodista que los entrevisté a todos. Tanto Alejo como Darío, ujú, como vos, los tres plantean algo en lo que los tres están absolutamente de acuerdo, y estamos todos los chacabuquenses de acuerdo, los que entendemos cómo funcionan estas cosas, ujú. que es la modernización del municipio. Es fundamental. Los tres están absolutamente de acuerdo. Modernización, transparentación, Cuando tener modernizás mecanismos... algo, Sí, sí, de ahí sí, salen sí. 50.000 Sí, millones sí, de sí, sí, sí. conceptos, pero hay que modernizar el modelo de gestión municipal Sí, que quedó absoluta y estrictamente obsoleto. sí. Y con eso todos los derivados a menos. Bueno, esa Bien, agenda de eso lo tienen, modernización, lo tienen los tres y bueno, están convencidos además. pero esa agenda la ¿Sí? propusimos inicialmente nosotros, después la tomaron y se dieron cuenta que era el camino. No sé, José, yo No, me acuerdo de no una se había escuchado conversación que tuve antes. una vez con Sí, Alejo, antes de la pandemia, sí. Alejo lo planteaba por ahí, ¿no? o en el medio, no, ya no me acuerdo, porque te Sí, acordás lo que fue la pandemia, que salimos, en un momento nos sí, sí. metieron, nos volvieron a sacar, volvieron a meter. Bueno, en un momento yo estaba charlando con Alejo Pérez al lado dentro del municipio. Esto quiero contarlo para que la Sí, gente entienda. Dentro del municipio, al lado en su despacho, al lado del despacho del intendente. sí, Teníamos una puerta atrás que era el despacho del intendente. O sea, sí, Alejo tiene la puerta sí, enfrente que es la del intendente. Cuando era jefe de gabinete, sí, sí, una a la izquierda, una a la derecha y otra detrás de él. ¿Sí? 4 puertas en el sí, despacho. Debemos haber estado conversando 20 minutos. sí. Bueno, yo te puedo explicar la cantidad de veces que esas puertas se abrieron y eran papeles No, claro. que él tenía que firmar. Sí, Y le dije, ¿vos trabajás de esta manera? Es absolutamente imposible que puedas hacer sí, sí. nada, Nada. ni terminar nada, ni Imposible. pensar en nada, diría León Gieco, Claro, ni nada de nada. Me dijo, esto te absorbe, claro. te chupa. Sí, Y lo veía y me daba cuenta que efectivamente él quería sí, hacer un movimiento olvídate. y era de acá, de acá, de acá. El sistema, la Sí, burocracia del sistema estatal, lo sostenía inútil en un sí, solo lugar. sí, sí, ¿Entendés? sí, claro. ¿Quién no puede darse cuenta de eso, que tenga 2 dedos de frente, que eso hay que modificarlo urgente? Sí, pero fíjate que juntos estuvo 8 años y lo pudo haber modificado en 8 años. Sí, pero tendríamos que haber tenido otro intendente, José. Bueno, pero, y si te vas más atrás, Ujú. que estuvo Era, Barrientos, por ejemplo, era otro, también ya, pero ya existían estas herramientas. sí, sí. Las herramientas existían. Que no la Sí. conocieran algunas personas, te lo tomo, pero existían. Y si te vas Co- más atrás a la gestión de Darío, también existían. O sea, no son herramientas nuevas estas que estamos planteando. Son herramientas que tienen, como mínimo, en los lugares más, si querés, más snobs o más modernos o más modernizados, son herramientas que tienen unos 35, 40 años. Pero digo, Ahora, después poner que llegue un poco más tarde, porque acá Argentina llega todo un poco más tarde. todo, hasta la música nos llega más tarde. Claro. Olvídate de Pero ponele Spotify. 25 años atrás. Ah, 25 años atrás ya estaban estas herramientas. está bien, pero estamos de Podrían acuerdo que ser de acá en mejor. adelante tienen que estar. Tienen que estar. No ¿No? pueden no estar. Bueno, a eso voy. Yo creo que lo que nosotros aportamos fue un poco el cómo. Que empezamos a decir, che, esto hay que hacerlo de esta manera. Ujú. Y creo que los otros candidatos sí tomaron, probablemente estaba el qué en todos, y eso te lo tomo, pero creo que aportamos el cómo, ¿Mm? y tenía que ver con esto de proponer agenda. Es que sí, es que yo creo que, de hecho, no sé,
creo que te ha pasado, te han ido a buscar de alguna fuerza política. Sí, sí, sí. O sea, vos sos una persona para estar en política de manera técnica. Sí, sí, claro. Claramente mostraste que no solo de manera técnica, pero quiero decir, ahí tenés que estar Sí. porque ahí hay mucho campo para hacer y vos tenés las herramientas. Entonces, vos y un montón de gente Ujú. que tiene que estar ahí, mucho más allá de lo político, Sí, sí, claro. mirándonos al pueblo y Sí, tratando de salir adelante, que sí. es en realidad lo que vos venís haciendo en tu trabajo diario y ahora te metiste en Y política lo para hacerlo. llevo al sector público. Bueno, ni Sí. más ni menos. Felicitaciones, de verdad. Bueno, muchas gracias. Muchas Nos gracias, volveremos a ver y volveremos a charlar. Iván. Encantado. Y veremos qué caroncha pasa allá arriba entre la jauría. Te agrego algo más y me política. voy. Respecto de Milei, viste, vos me decías, está la parte que se ve y la parte que no se ve. Ujú. Yo creo que la parte que no se ve en Milei corresponde más a su esfera privada y es tema de él. ¿Me explico? Yo no le voy a discutir a usted. ¿Eh? La verdad es que no, lo último que A mí haría me es interesa discutir el por potencial. cualquiera, pero Sí. menos por mi ley. No, no voy a O sea, discutir por no, Milei. no Lo que te estoy discutiría diciendo es que nunca. yo creo que desde el punto de vista técnico él tiene muchas herramientas para aportarle a Argentina y creo que las va a implementar y las va a implementar bien. Yo creo que es un hombre que es mesiánico y que es muy Puede ser, peligroso. puede ser. Y que ya tuvimos un mesiánico, tuvimos varios. Tuvimos varios. ¿Sí? Sí. El último mesiánico también se centraba en la economía y hablaba de la libertad económica Sí. y nos llevó a todos a la recalcada madre que lo... y tengo como una mala habilidad, te diría, Sí. y la comparto con vos, de ver ese componente mesiánico De muy intuir. rápidamente. Sí. Y creo que si hay algo que no necesitamos después de una Cristina Fernández de Kirchner, No, totalmente. es un líder mesiánico. Te lo dejo ahí y lo seguimos charlando Dale, la dale. próxima. Veamos cómo evoluciona todo. 26 minutos pasan de las 12 del mediodía.